Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a una actividad que es sin duda una de las principales tareas que hemos estado haciendo de manera interinstitucional. A todos ustedes muy bienvenidos, buenas tardes. El Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán, el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, a través del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, LEMED. Nos da mucho gusto saludarlos al Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos. En esta ocasión tenemos invitada de lujo, y el tema, sin duda, también es extremadamente interesante. Está intitulado Las políticas públicas de construcción de grandes presas para el abastecimiento de agua en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 30 años de proyectos fallidos. Se antoja muy interesante este título. La doctora Anaí Copizzi Gómez Fuentes va a ser la responsable de esta disertación, y para ello quiero pues agradecer la anfitrionía, como siempre, del Colegio de Jalisco. Estimado doctor Alberto Arellano, gracias por la confianza, y sin duda estamos aquí para contribuir en este ejercicio. La doctora Anaí Copizzi Gómez Fuentes es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Actualmente, profesora de tiempo completo del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Desde 2012 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con perfil PROMEP o IPRODEP desde 2019. Especialista en temas de gestión de recursos hídricos, conflictos por el agua y defensa de territorio, impactos socioculturales por la construcción de presas, movimientos sociales y participación ciudadana, ha contribuido también como parte del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, CEAS. Forma parte de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos de la Red y colaboradora asociada en la red de investigación WaterLab WOBA-CIT. Participa en la red de investigadores sociales sobre el agua. Entre las publicaciones que tiene la doctora, su autoría se encuentran Agua y desigualdad social, el caso de los indígenas mazahuas en México, y Territorio, resistencia social, la lucha en contra de la construcción de presas y trasvases. Sin más, damos el uso de la voz. Bienvenida, doctora Anaí. El foro es suyo y buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a quienes me invitaron, a la Universidad de la Ciénega, al Colegio de Jalisco, a los compañeros investigadores y investigadoras, y bueno, a todos los que se encuentran presentes en esta audiencia. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar a comentarles, a hablarles sobre un tema pues que justamente actualmente es polémico, en el sentido de que estamos en una coyuntura social, política importante para Jalisco y también para la zona, para el occidente de México, y particularmente también pues para la zona metropolitana de Guadalajara. El tema de la presa El Zapotillo ha sido un asunto que ha estado ahí presente desde hace ya 15 años, y en este momento está dándose el desenlace de esta problemática. Entonces, la conferencia que estoy presentando ahora, o la ponencia que estoy presentando, trata justamente al final de esta coyuntura, como una serie de proyectos fallidos que se han gestado a lo largo de 30 años y que parece ser que el Zapotillo es la última pieza de estos 30 años. Entonces, bueno, si me lo permiten, para guiarme un poco, voy a ir presentando un PDF, una presentación, pues. Voy a ver si lo hago bien, porque después a veces me falla un poco la tecnología. Trataré de hacerlo bien. Entiendo que tengo que proyectar yo directamente, ¿verdad? No se Correcto. tiene que hacer desde ustedes. Ok, bueno, ahí me indican si finalmente se ve la proyección.
Me dicen porque a veces uno no termina de... Se ve, ¿verdad? Se ve muy bien. Ok, Adelante, doctora. bueno, entonces, la ponencia, bueno, ya se dijo el nombre, también mi adscripción. Particularmente es importante saber el primer tema de todo este problema. Entendemos que la ciudad de Guadalajara es una metrópoli muy grande. Actualmente no me acuerdo y no lo sé cuántos son los que viven en la ciudad de Guadalajara y su zona o área metropolitana, pero lo que significa es que hay una gran necesidad de muchas cosas, de muchos recursos, entre ellos pues el agua. Esto ha sido parte de una serie de políticas públicas que se han ido gestando a lo largo de muchos años, donde los diferentes gobiernos han tenido la necesidad, pues, de ver de qué manera se resuelve. Entonces, bueno, para entender un poquito esta parte, tenemos que ver, pues, cómo se abastece la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, entendemos que hay algunas fuentes de abastecimiento. El principal y siempre el más políticamente tratado, pues es el lago de Chapala. Es el que más abastecimiento de agua da a la zona metropolitana de Guadalajara. Y otra parte importante también, pues es los pozos profundos, ¿no? Los pozos con los que cuenta en diferentes zonas la zona metropolitana. Y bueno, ya poquito más, pues la presa Calderón también tiene ahí una importante cantidad de agua que provee, pero finalmente, pues estas serían las únicas fuentes, ¿no? Y bueno, ya lo dije, Chapala es la principal fuente de abastecimiento y las obras hidráulicas que actualmente hay, pues bueno, son el canal de Atequiza, que se terminó de construir en 1957, el acueducto Chapala-Guadalajara, que se terminó de construir en 1980. Digamos, estas son las más o menos grandes obras o obras más importantes que hay y que, bueno, forman parte del abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí es importante también decir que el organismo operador que hace este abastecimiento de agua, ya en ciudad, pues, es el CIAPA. Y bueno, abastece solamente de toda esta zona metropolitana a Guadalajara, a Zapopan, a Tlaquepaque y a Tonalá. Ahí no vamos a entrar ahorita en polémicas de qué zona prioriza, qué zona no prioriza o cuál abastece, por así decirlo, mejor, sino simplemente vamos a anunciar las zonas que abastecen. Bueno, los municipios que abastecen. Bueno, hay varios pozos profundos, no los voy a nombrar ahora, pero bueno, hay 6 sistemas de pozos profundos, que también es importante saberlo. Entonces, bueno, a partir de este ejercicio, ustedes se pueden dar cuenta que el abastecimiento es complejo, no es una cosa sencilla, es una cosa que además mueve muchos números, mueve mucha economía y además trabaja con muchas necesidades pues, de la población. Finalmente hay una necesidad de agua importante. Bueno, aquí también es necesario decir que el agua siempre es una construcción política, como en cuanto a su abastecimiento. Yo no, de momento no me imagino o no concibo el tema de abastecimiento de agua sin darle siempre un tinte político. Entonces, en ese sentido, hay siempre la construcción de un discurso de escasez. ¿Qué significa esto? Si ustedes se recordarán quienes son de Guadalajara o de los municipios que colindan con Guadalajara, siempre se van a acordar que en época de estiaje hay notas periodísticas que siempre dicen, bueno, Chapala se está secando, no tenemos agua, está peligrando el abastecimiento de agua. Siempre, prácticamente cada año, o por lo menos los años más secos, siempre se está construyendo el discurso de escasez frente a la principal fuente de abastecimiento, que es Chapala. Entonces, pues por lo tanto es un foco de atención, ¿no? Y siempre, siempre, siempre se argumenta que el lago se está agotando, ¿no? Y que está en una profunda crisis y que está a punto del colapso.
Pero si entendemos un poquito cómo funciona la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, pues vamos a poder entender que el llenado o no de Chapala también es un asunto político. ¿Por qué? Porque tenemos usuarios cuenca arriba del lago de Chapala que también hacen uso de agua y que también hay una serie de temas ahí que tiene que gestionar pues la cuenca, no se tiene que gestionar en la cuenca y entonces a veces si no hay agua en Chapala es también porque hay otros usuarios que han hecho justamente uso de esta agua, aguas arriba. Y no es un fenómeno como tal natural, sino que siempre hay un manejo del agua, un manejo humano, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido se va construyendo el discurso de escasez. Los pozos es cierto que están abatidos, están en crisis, pero también lo que no se habla es que hay mucha corrupción al lado de los pozos, en el tema de los pozos. ¿Por qué? Porque hay muchas tomas clandestinas, porque hay se saca mucha agua más de la permitida, más allá de las concesiones. Entonces, finalmente sí es cierto que los pozos están en crisis, pues que están abatidos, pues también es cierto que ahí hay un manejo humano, un mal manejo humano del tema de los pozos, ¿no? En el tema de la presa Calderón, por ejemplo, se habla que hay una poca capacidad de abastecimiento y altos costos de traslado y bombeo. Esto también es cierto, pues siempre debemos de tener en cuenta que cuando se abastece una gran ciudad y sus municipios circunvecinos, pues esto es cierto, hay un costo importante de abastecimiento de agua. Y no solo de abastecimiento, sino también del saneamiento de esta agua. Aquí solamente vamos a hablar del abastecimiento, no nos vamos a meter en temas de saneamiento, pero sí es importante decir que es verdad que es un alto costo el que se genera por este abastecimiento. Pero también es parte de la construcción de este discurso de escasez. Entonces, siempre, siempre, siempre va a haber un déficit, o por lo menos es lo que nos hacen saber, ¿no? Que siempre tenemos más número de habitantes y que siempre estamos como ahí como en déficit de este abastecimiento, ¿no? También que tiene que ver pues con lo que bien maneja la doctora Beatriz Núñez, pues los nuevos grandes centros de población que se van gestando y construyendo y haciendo pues en las diferentes periferias pues de la zona metropolitana, que siempre a veces parece que se construye un residencial o una colonia, pero no se piensa pues en el abastecimiento de agua. Esto es cierto, ¿no? No hay una correcta planeación y aplicación de la normatividad pues para hacer estos, o bueno, hay corrupción finalmente para estos nuevos asentamientos humanos y la construcción de viviendas, ¿no? Bueno, entonces, la única solución siempre para la Comisión Estatal del Agua, en este caso de Jalisco y para la Comisión Nacional del Agua, pues siempre es construir obra hidráulica. Por eso es que tenemos 30 años de proyectos fallidos en Jalisco, porque siempre esta es la solución que se ha presentado. Bueno, se trabaja en incrementar la oferta sin controlar la demanda. Y bueno, y el modelo de desarrollo, como en otros casos y en otras temáticas, pues también nunca se cuestiona. Entonces, bueno, más o menos por ahí está el tema del discurso, de la construcción del discurso de escasez. Después, lo que no se dice, por ejemplo, es que se estima que entre el 30 y 40% del agua se pierde en la red, desde que se extrae de Chapala hasta que llega a nuestra casa, ¿no? Ya sea que se pierde en la red del mismo CIAPA, ya sea que se pierde por evaporación, pues ya sea que se pierde en nuestro hogar, o sea, que también nosotros tengamos algún tipo de fugas, pero se pierde una gran cantidad de agua. Y es verdad también que se invierte poco en el arreglo pues de la red, ¿no? Justamente el otro día estaba escuchando un operador de agua que decía, pues, que este tipo de obras de arreglo de la red,
cuestan mucho y lucen políticamente poco. Entonces, no se hacen mucho. Se hacen, aparte que hay un problema ahí técnico de ingenieril, que a veces es difícil detectar fugas, ¿no? Entonces, se pierde mucho en la red finalmente. Entonces, hasta hace unos años, el CIAPA no tenía, no sé si lo tenga todavía, pero no tenía el control total del padrón de usuarios, de los medidores y de un montón de cosas que debería tener clarísimo. Entonces, es decir, hay gente que paga bien su agua, hay gente que la paga mal, hay gente que no la paga y hay gente que paga de más, ¿no? En el tema del abastecimiento de agua. Y bueno, entonces además, como ya les contaba, hay un descontrol bien grande en el tema de la extracción de agua de los pozos, ¿no? Muchos pozos clandestinos y mucha extracción de más de lo permitido o del permiso que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, económicamente hablando, pues las presas son muy caras, pero sí generan mucha visibilidad política, mueven muchos intereses de los empresarios, entonces casi que siempre se opta por esto, ¿no? Independientemente del impacto ambiental, del impacto social, pues en las zonas que se construyen. Y otra cosa que tampoco se dice es que la construcción de obra hidráulica de una presa o de un acueducto, pues no tiene una vida útil tan grande, o sea, sí, pero no, o sea, tiene una vida útil de 20, 30 años y después de estos años, pues empieza a bajar su vida útil y si no es que algunos sistemas colapsan y cuesta muy caro repararlos, entonces esto no se dice, pues no se mete como en la cuenta de del costo que nos puede generar. Y como ya les decía, el tema del lago de Chapala, pues sí hay un manejo a lo largo de toda la cuenca y no se dice tampoco esto, ¿no? No se hablan de los arreglos que existen interestatales para el tema de la distribución y uso del agua. Entonces esto pues impacta directamente en Chapala y por lo tanto impacta en el abastecimiento. Y otra cuestión que también es importante que no se llega a decir, que también, además de un problema de acceso, de que no tenemos acceso a agua o que hay un acceso limitado, pues también hay un tema de contaminación del agua y de lo que cuesta el saneamiento de esa agua. Pues tenemos ahí mismo en Guadalajara y su zona metropolitana el río Santiago, ¿no? Sumamente contaminado, bueno, sale de Chapala y se va contaminando inmediatamente. Entonces, sanear un río es muy, muy caro y digamos que también es parte del juego que existe en el abastecimiento, porque obviamente, como ya se decía en el proyecto de Arcediano, pues bombear agua del río Santiago, aparte de que energéticamente es cara el bombeo, pues también es muy caro el saneamiento, pero nunca se piensa en mejor no contaminar el río para no tener que luego sanearlo en la cantidad y necesidad que tiene el propio río, ¿no? Bueno, entonces esto es como lo que no se va diciendo. Aquí yo presento, a ver si se ve bien porque es interesante, justamente es como el corazón de la ponencia, pues los 30 años de proyectos de abastecimiento. Aquí, por ejemplo, tengo yo en un lado los gobernadores hasta el actual, hasta Enrique Alfaro, actualmente, los periodos en los que estuvieron, los partidos de los que emergieron y los proyectos que promovieron. No me voy a detener en cada una de ellas, pero sí lo importante es decirles que finalmente desde Cosío Vidaurri en los 80s, 90s, principios de los 90s, pues ya se estaba planteando la necesidad de crear un sistema de obra para el abastecimiento de agua, ¿no? No se logró, solamente se creó una parte y bueno, ahí quedó. Por ejemplo, Alberto Cárdenas, de todos los gobernadores o de todos los periodos de gobierno, pues fue el único que no optó propiamente por obra hidráulica. Él estaba cabildeando un crédito con el Congreso
el llamado crédito japonés, y allí, por ejemplo, él, lo que se decía, pues no sé si exactamente al final iba a llegar a ser así, que era para agua a la zona metropolitana, para saneamiento de esta agua y para mejorar el CIAPA. El crédito japonés no se logró, no se aprobó en el Congreso y bueno, ahí quedó. Después viene Ramírez Acuña, que estuvo promoviendo San Nicolás sobre el río Santiago, sobre el río Verde, y Arcediano sobre el río Santiago. Ambos estaban pensados para traer agua al área metropolitana de Guadalajara, pero bueno, también estos proyectos se suspendieron. Algo, por ejemplo, en el Arcediano, sí se habla que fue una suspensión, pues, de Estado, es decir, que fue una decisión de Estado el no hacerla, pero el punto es que justo después de Arcediano vienen a promover la presa El Zapotillo sobre el río Verde, con todo su sistema de agua de la presa derivadora, el purgatorio, etcétera. Entonces, si bien es cierto que se cancelan proyectos, también después se promueven otros, ¿no? Entonces, ahí se pierde tiempo, dinero, esfuerzo y muchas cosas para que se suspenda y luego se promueven otras obras, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del Zapotillo, empezó con Emilio González Márquez el conflicto y la promoción del proyecto. Primero se pensaba una presa a 80 metros, que tenía solamente, digamos, el fin para llevar agua a Guanajuato y a los Altos de Jalisco. En esta presa de 80 metros no estaba incluido Guadalajara. Después en el 2000, creo que fue en el 2007, ahora no tengo, se me fue el dato, bueno, no sé si fue en algún año, debe haber sido, se promovió la presa a 105 metros para llevar agua ya a Guadalajara. Aquí hubo un arreglo interesante porque si bien a 80 metros, bueno, siempre la presa la ha promovido la Comisión Nacional del Agua, y pues es una obra que promueve y que gestiona Comisión Nacional del Agua. Cuando la presa sube a 105 metros, bueno, que ya iba a llevar agua a Guadalajara, el acuerdo fue, ok, vamos a llevar a Guadalajara agua a 105 metros la cortina, pero el acuerdo era con agua, gestiona todo lo que tiene que ver con lo anterior que ya existía a 80 metros y a partir de 105 metros y lo que implique, lo va a gestionar el gobierno del estado a través de la SEA. Entonces, ¿qué significa esto? Que si antes se iban a inundar solo 2 pueblos, Acacico y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, a partir de la presa 105 metros, pues ya se inundaba el tercer pueblo, Temacapulín. Inevitablemente se inundaba Temacapulín, pero claro, iba a haber agua para Guadalajara. Entonces, la Comisión Estatal del Agua es quien gestionó el conflicto durante todos los años de existencia del Zapotillo, bueno, del conflicto de la presa del Zapotillo y la gente de los pueblos afectados. ¿Qué significa esto? Que hubo un manejo diferenciado del conflicto entre Conagua, que gestionaba lo referente a Cacico y Palmarejo, y lo que pasó con Temacapulín, en el caso de la presa del Zapotillo, y la gestión o mala gestión del conflicto de la Comisión Estatal del Agua. Esto es importante como tenerlo ahí claro. Entonces, así nos pasamos prácticamente ya 3 sexenios. Tres sexenios desde Emilio González Márquez, Jorge Aristóteles Sandoval y actualmente Enrique Alfaro. En diferentes circunstancias y momentos ha habido una serie de cuestiones que se han ido resolviendo y otras no en el Zapotillo, pero finalmente y actualmente la presa está construida a 80 metros solamente. Y bueno, en el último periodo de gobierno y justamente con Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de resolver este conflicto, muy a pesar de Enrique Alfaro, que no está de acuerdo
en que no se lleve agua a Guadalajara, porque a 80 metros y menos, que ahora voy a explicar eso de los 80 metros y menos, no llevarían agua a Guadalajara. Más bien, se llevaría agua a Guadalajara, pero no a Guanajuato y no a los Altos de Jalisco. Aún así, Enrique Alfaro no está muy de acuerdo y parece que no le gustó mucho la forma en que se soluciona el conflicto. Y bueno, estamos en esas, ¿no? Estamos en esas y ahora pues voy a explicar esto con más detalle. Bueno, los antecedentes, por eso decía que quería explicar un poquito cómo ha ido avanzando esto de los 30 años de proyectos fallidos para llegar al momento actual, que es coyuntural y que es importante explicarlo con mayor detalle, porque pareciera que es como justamente la culminación, aunque hay dudas, pues. Entonces, la resolución del conflicto por la presa del Zapotillo en la región de los Altos. Bueno, ya había dicho un poquito que es una lucha social en las comunidades afectadas, Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Hay una defensa jurídica, bueno, sociojurídica importante desde el 2007 hasta la fecha todavía. Bueno, ahora siguen los juicios, aunque ya no muy activos, pero siguen los juicios como por protocolo. Aquí es importante decir lo de una controversia constitucional que hubo y se declara inconstitucional la presa a 105 metros y solo queda legal, por así decirlo, a 80 metros, ¿no? Y hay una suspensión de obras por diferentes circunstancias, pero también es importante decir que las empresas concesionarias de la presa y del acueducto pues han tenido también problemas pues económicos y de una serie de cosas que también la obra se tuvo que parar desde ese sentido, desde que hubo cierta corrupción ahí con las empresas concesionarias. Bueno, aquí es necesario decir que Andrés Manuel López Obrador pues ya había visitado muchas veces la zona pues como hacía sus recorridos, pero en el 2019, cuando tenía un tiempo de haber entrado, lo que se hace pues son mesas de trabajo, de diálogo con las comunidades y pues con funcionarios del gobierno federal, en donde lleva a la cabeza de esto pues Gobernación. Gobernación es la que llevaba estas gestiones con las poblaciones sin llegar a muchas cosas. Es decir, como que empezaban apenas a dialogar, a negociar, pero finalmente no había nada en concreto. Después vino la pandemia y paró todo esto porque si se acuerdan, pues el gobierno federal se volcó al tema de la pandemia y muchas cosas quedaron ahí suspendidas en stand-by. Entonces, bueno, en el 2022, un poco ya que pasó la pandemia y todo, el presidente de la República visitó 3 veces el territorio, no tanto Temacapulín, pero sí el territorio, la zona. Visitó Temacapulín efectivamente, pero en realidad las 2 primeras eran para visitar el territorio y la presa. En la tercera visita ya era propiamente digamos, una visita ya bien pactada para presentar el plan de justicia para la reparación integral de los pueblos campesinos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, en donde las comunidades pusieron 15 puntos consensuados con el gobierno federal. Y bueno, fue una cosa, por así decirlo, impresionante porque pues en Temacapulín llegaron Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, ¿no? Y aparte, bueno, el Estado Mayor Presidencial que ahora es encubierto. Sigue habiendo Estado Mayor Presidencial y sigue habiendo cuidado al presidente, pero muy encubierto. Entonces era impresionante ver tanta gente tan importante en un lugar tan pequeño y aparentemente, o como se había dicho, pues medio insignificativo, ¿no? Nadie pensaba que efectivamente el conflicto se iba a solucionar, ¿no? Entonces, en esta idea de David contra Goliat y que tan pequeños, que tan pocos, que nunca les van a hacer caso, y bueno, ahí estaban. Actualmente, las diferentes dependencias del gobierno federal trabajan en el plan de justicia
hay muchos problemas, importantes desacuerdos en las comunidades, y lo necesario decir es que hasta ahorita no hay un presupuesto particular para el plan de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, no sé si se dice exactamente así, pero comisión, algo así, Comisión Nacional para la Vivienda, de los proyectos y programas que ya tiene para todos los estados y para todos los estratos, pues entonces echa mano de esos proyectos para atender el caso El Zapotillo, ¿no? Entonces, me da la impresión de que de momento o hasta el momento no hay un presupuesto etiquetado propio, ¿no? Entonces, eso pues es sintomático y también pues es problemático porque pues sí se atiende el problema, pero con lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, es complicado. Técnicamente lo que les decía, sí está la presa a 80 metros y así va a quedar 80 metros de altura de la cortina, pero se van a hacer 3 vertederos o 3 ventanas que al final van a quedar como en 60 metros para evitar la inundación de Temacapulín. Esto es como lo que hay ahorita, ¿no? Lo que actualmente existe. Entonces, yo me pregunto, yo creo que ustedes también, viendo la historia de Jalisco, ¿es el Zapotillo el fin de los 30 años de obras hidráulicas fallidas en Jalisco? Pues yo no sé, no lo sé. No quiero ser pesimista, pero sí realista, y conociendo la historia, que se cancela un proyecto e inmediatamente después viene otro. Entonces, pues aquí, por ejemplo, yo lo que estoy viendo actualmente es que hay incertidumbre en las comunidades finalmente. No, como ya decía, no hay dinero etiquetado para las acciones del plan de justicia. Creo que de momento solo hay dinero para la obra civil que implica hacer estas ventanas en la cortina. Eso sí que creo que hay dinero. No hay documentos firmados. La gente, cuando de repente uno va a hacer trabajo de campo, tiene mucha zozobra porque no se ha firmado nada. O sea, ha habido eventos públicos y se han hecho cosas así de prensa que, bueno, que todo el mundo vimos o que los que estamos en estos temas vimos, pero algo firmado no existe y eso preocupa muchísimo, genera mucha incertidumbre también. Una cuestión que preocupa muchísimo también a las comunidades es que no se ha revocado el decreto de distribución de aguas, porque esto es algo que ya se firmó y que está ahí y que es legal y que entonces el presidente tendría que haber ya revocado este decreto. Actualmente el decreto dice tanto por ciento de agua para Guanajuato, tanto por ciento de agua para Guadalajara y tanto por ciento de agua para los Altos de Jalisco. Entonces, el decreto existe y no ha habido una revocación. El gobierno de Guanajuato, por lo tanto, sigue esperando el agua del Zapotillo. Si ustedes revisan la prensa de Guanajuato, pues el gobernador y el sistema de aguas de Guanajuato siguen totalmente en la línea de que algún día les va a llegar el agua, ¿no? Aunque el presidente diga otra cosa. Los productores y municipios de los Altos también siguen necesitando el agua del Zapotillo. Se está haciendo trabajo de campo con los municipios salteños y entonces al hacer las entrevistas pues se dan cuenta de que hay una carencia importante de agua para el consumo doméstico, ni siquiera ya para el consumo agrícola, que ahí es otra problemática súper importante, y que hay un acaparamiento de agua por parte de los productores, pero entonces en los municipios están teniendo muchos tandeos, muchas dificultades para lograr abastecer de agua a sus municipios. Entonces no vemos que solo es una problemática del área metropolitana de Guadalajara, sino también de los municipios salteños que, que tienen una carencia importante de agua y que ni siquiera estaban contemplados en la distribución del agua, porque si bien iba a llegar agua a los Altos, no era para consumo doméstico, era para los productores, entonces no estaban ni contemplados. Bueno,
El cambio de gobierno y las decisiones políticas pues son inestables, es decir, ahorita está el presidente que tenemos, pero mañana viene otro, ¿no? Entonces, pues si no se hace nada en concreto, si no se firma nada, pues ahí puede quedar, ¿no? Se cancela el zapotillo, pero siempre va a existir, como ya decía, la amenaza de reactivar otro proyecto. Por ejemplo, se habla de Arcediano. Se dice que pues van a promover otra vez Arcediano. O si no, pues va a ser otro con otro nombre, ¿no? Sobre el río Santiago, sobre el río Verde. Y también aquí, por ejemplo, la resolución del conflicto no cambia el modelo de gestión del agua, ¿no? No hay un cambio de paradigma, no hay un cuestionamiento, no hay un decir, bueno, pues si esto no está funcionando, vamos a ver qué otras opciones hay, cómo podemos hacerlo. No, esto no cambia, es inamovible también el tema, ¿no? Entonces, si no se cambia el modelo, si no se cuestiona, si no se plantean otro tipo de soluciones, pues siempre, siempre, siempre va a haber pues la sombra y la amenaza de obra hidráulica, ¿no? Pero también es interesante pues que a lo largo de 30 años concretamente no se han hecho obras, ¿no? Entonces ahí habría como un potencial de análisis importante, cómo es que siempre se gasta dinero, siempre se genera conflicto y al final no hay obra. Bueno, el zapotillo finalmente sí se hace, es como ya dije, entonces es medio fallido, porque, o sea, es fallido en sus objetivos últimos, pero no es fallido porque se construye finalmente la obra, ¿no? Se cumplen hasta cierto punto los objetivos. Bueno, aquí, por ejemplo, quería compartirles que actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación que tiene que ver con los impactos sociales, culturales, hidrosociales, socioambientales, territoriales, pues que ocasionó la presa El Zapotillo en la región. Entonces, hemos hecho y estamos haciendo pues trabajo de campo en Temacapulina, Cacico y Palmarejo, y pues sí está bien complicado hacer trabajo de campo porque es una zona bien conflictiva de momento. No, es decir, antes el enemigo común era el gobierno, todos estábamos en contra de la presa, todos estábamos en contra de que la hicieran y de que se llenara y de que a 105 y era el enemigo común. Ahora que no hay enemigo, aparentemente, pues entonces hay conflictos ahí entre todos, ¿no? Se desarrolla, como ya decía, entrevistas con funcionarios de gobierno municipales y actores claves en la cuenca, ¿no? Sobre los impactos hidrosociales y pues nos hemos ido enterando de muchas cosas, como lo que les decía, el tema de la escasez del agua en los municipios salteños. Pues también se hace investigación documental de pues lo que hay en prensa y lo que se ha escrito. Y aquí, por ejemplo, los retos a los que nos hemos enfrentado, pues es primero tenemos que socializar el proyecto porque como es tierra de nadie y hay tanto conflicto, pues sí genera desconfianza, ¿no? Metodológicamente es un reto también. Hay que consolidar grupos de trabajos, generar la participación y obtener información y datos pues oficiales, porque también el tema de datos en Conagua, en SEA, siempre es muy opaco, pues siempre es bien complicado incluso llegar a los funcionarios para entrevistarlos, se escabullen, no dan las entrevistas, quieren que uno les mande el cuestionario para que, bueno, es un guión de entrevista, pero ellos lo toman como cuestionario contestar. Entonces, sí es importante contarles esto, pero bueno, también decirles que sí, yo creo que una de las claves necesarias sí es reflexionar, como ya decía, sobre el tema de por qué no se ha hecho, bueno, que por un lado qué bueno que no se ha hecho, pero por qué no se han terminado las obras, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en el tren ligero de Guadalajara, pues finalmente se proyecta, se hace y se termina, ¿no? Mal hecho y lo que quieran, pero se hace. Y así pensamos en otras grandes obras que se promueven en el estado y se hacen. Acá había una serie de obras que se mal hacen, que no se terminan o finalmente se cancelan, ¿no? Y siempre, siempre, siempre existe la necesidad y
necedad más que necesidad de plantear obras y gastar pues el dinero que no tenemos finalmente, porque si ustedes hacen cuentas de cuánto llevamos gastado en el Zapotillo, pues es un montón de dinero que no le vamos a ver beneficio, y así en Arcediano y así en todos los demás proyectos. Entonces, bueno, creo que es un tema para reflexionar, pero también como para comprender qué pasa con una serie de cosas alrededor bueno, alrededor y en una zona metropolitana como Guadalajara, que tiene muchísimas necesidades, pero también una serie de complejidades, como el extraer recursos pues, de otros lados para satisfacer las necesidades de esta gran metrópoli, ¿no? Entonces, bueno, esto ha pasado, que justamente el modelo va por ahí, ¿no? Que se piensa en otras cuencas externas antes de gestionar desde lo propio y de no generar impactos más allá de los límites de la propia zona metropolitana. Y bueno, yo aquí lo dejo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario o lo que ustedes gusten decir. Muchas gracias por tu participación, doctora Anaí Copizzi Gómez Fuentes. Y hay algunos comentarios que están poniéndose en el chat. La doctora Beatriz Núñez nos comenta que hay casi 5 millones de habitantes en el área metropolitana de Guadalajara. De igual manera, José Ángel Brambila Campos, la población del área metropolitana de Guadalajara es de alrededor de 5.5 millones de habitantes y se integra actualmente por 2 municipios. Y hay otro comentario de Héctor Castellanos que dice que existe el tema de un plan de justicia hídrica del pueblo yaqui y la comunidad ya está ejerciendo el presupuesto. La comunidad se ha reunido y presentó un pliego petitorio. La construcción de la propuesta es bottom-up, es decir, la comunidad propone a las dependencias y enarbola el plan de justicia hídrica. Esos son los comentarios que se encuentran en el chat y no sé si te provoca una respuesta a ellos. Oigan, lo primero que quisiera es que me ayudaran a saber cómo quito la presentación, por favor. No sé cómo quitarla antes de pasar a lo siguiente. ¿Cómo haré? No sé. ¿Alguien sabe? Por favor. Stop. Ya, creo. Ya, perdón. Es que medio no veía. Sí, bueno, sí, claro que sí. Sí, bueno, por ejemplo, la doctora Beatriz Núñez sabe perfectamente cuáles son estas problemáticas que se generan en una metrópoli como es la zona metropolitana de Guadalajara. Ella lo trabaja desde otro enfoque, pero sí es una serie de conflictos que uno ni se imagina. Puede uno o sea, por ejemplo, puede uno echarle la culpa al CIAPA, puede echarle la culpa al gobierno, pero finalmente son una serie de problemas súper importantes que no se resuelven tan fácil, ¿no? Eso sí que quede como muy claro, ¿no? Y bueno, pero el tema es que pues siempre buscan hacer obras, ¿no? Obras grandes y costosas. Lo que decía el compañero, creo que era compañero, del tema del pueblo yaqui, fíjate que sí, que es algo que se ha intentado hacer acá, pero la estructura organizativa, los liderazgos, está súper desgastada. Tienen más de 15 años de conflicto y como decía, antes el enemigo común era el gobierno, pero ahora parece que el enemigo está en casa. Entonces hay muchos conflictos que ni siquiera se puede gestionar esta forma de trabajo, porque les voy a decir un ejemplo. Resulta que, les decía, Conavi llega y dice, ok, hay 10 proyectos de ¿cómo se llama? De restauración de vivienda. 10 proyectos. Hay 200,000, no sé cuánto, pues estoy medio inventando, estoy tratando de ejemplificar. 200,000 pesos para 10 proyectos. Ok. Entonces, ustedes decidan quién, pero resulta que no hay 10 personas, hay 300 personas en Temaca. A lo mejor 80 son propietarios. Entonces, lo que nos contaba una señora es, nos desgreñamos los 80
nos peleamos, decimos, te toca a ti, no te toca a ti, a mí me corresponde, yo me lo merezco, yo estuve en la lucha, yo quiero, yo puedo. Dice, nos desgreñamos y de esos tantos personas que estábamos, solo 10. Ok, ya, nos desgreñamos, somos 10. Ah, ok. Ah, bueno, de esos 10, ¿quién tiene escrituras? No, o sea, no tenemos escrituras, hay un montón de juicios testamentarios y de esos 10, después de que se deschongaron, después de que se pelearon, solo uno, solo uno. Uno era viable. Entonces dices tú, uy, sí decide la comunidad, ¿a qué costo? Sí te doy, pero te doy 10. O sea, no te estoy dando a todos, te doy 10, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, no está tan fácil trabajar en una zona post-conflicto y conflicto bajo una estructura burocrática como es el gobierno, pues, como existe y como es el gobierno. Entonces, yo no sé si este tema de la etiquetado de presupuesto propio va algún día a solucionarse, que digan, ahí están tantos millones para solucionar este tema, o si van a seguir con la dinámica de, pues, los proyectos que tienes, los que ya existen, te los llevo a este proyecto, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que justo ahora no está fácil. Eso no se ha solucionado de la mejor manera. Hay dos preguntas más, Pues, pero antes nos gustaría ceder la voz a Héctor Castellanos, que había levantado la mano, para después pasar a dos preguntas que formule el doctor Alberto Arellano. Adelante, maestro Héctor. Muchísimas gracias. Solo haciendo primero felicitarla por su investigación. Creo que sin lugar a dudas ha hecho un bosquejo histórico y un abordaje sociohidrológico del ciclo hidrosocial del agua muy interesante. Digo, al fin de cuentas, solo para apoyarla en la investigación, no más, digo, yo soy coordinador de servicios municipales de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Sur. Nos ha tocado participar en estas mesas, donde igual, como aseveré en un comentario anterior, ha avanzado, pero al momento, como usted bien dice, todavía no les ha caído como depósito, aunque se comprometieron que antes de diciembre, según eso. Eso lo hago desde mi conocimiento de causa. Y de todos modos, me gustaría que también pudiera analizar el conflicto. La cuenca va a recibir de todos modos un trasvase. Al cancelarse el Zapotillo, el gobierno federal, en la propuesta que presentó en este mes de septiembre, en una visita que hizo de la Conagua, de la presa El Salto, cuyo dueño es el CIAPA. La presa El Salto está ubicada en el municipio de Valle Guadalupe, que es contiguo a Cañadas de Obregón. Se va a trasvasar 1 o 2 metros cúbicos, o hasta 3 metros cúbicos sobre segundo a la zona metropolitana de Guadalajara y a Tepatitlán, que actualmente se está haciendo, ya se trasvasa cierta parte de este municipio a Tepatitlán, pero de ahí van a derivar otros 2 metros cúbicos. Creo que también sería interesante analizar esa parte, esa ya está hecho, y como el dueño es CIAPA desde hace muchísimos años, desde que es un territorio contiguo, es otro conflicto. Entonces no va a ser el mismo cantidad de metros cúbicos, pero esta región que es hídricamente comprometida, como toda la región Alto Sur, está haciendo, y cuando el agua versan eso. Sería interesante analizar esa parte. Cualquier cosa, de todos modos, puedo dejarle mis datos para el caso de que analizar este conflicto, y estas son aguas que están en mi comentario breve, y muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Héctor. Gracias por tu gracias. participación. Doctora Anaí. No, pues no tendría ningún comentario particular. Pues más bien, si me permite sus datos, estaría perfecto para ver qué podemos hacer. Perfecto. Ahí está la invitación realizada. Y el doctor Alberto Arellano lanza dos preguntas muy interesantes. Y la primera es, desde tu experiencia y en tu relación con los formuladores y tomadores de decisiones, cuya visión es ingenieril,
¿por qué les cuesta trabajo comprender otro modelo o alternativa al problema para el área metropolitana? Esa es la primera. Y la segunda, en la comunidad el conflicto no termina, persiste. ¿Cómo queda la comunidad, además de fragmentada? Las políticas tienen la línea de intervención de una cultura de paz o mediación. Entonces ahí estas dos preguntas salen como provocación, ambas interesantes, y te escuchamos atentamente. Sí, muchas gracias. Pues no sé ustedes qué experiencia tengan con ingenieros. A mí me ha tocado, por ejemplo, justamente cuando yo estaba en el Colegio de Jalisco, me comisionaron para estar en el Consejo Académico del Agua. Y bueno, ahí no se hacía grande el debate, pero sí me tocó escuchar y ser objeta de los ingenieros de la CEA que, o sea, denostaban totalmente el conocimiento que no fuera de carácter ingenieril, pues, o sea, simplemente se denostaba, ¿no? O sea, no, que no era objetivo, que no servía, que eso eran palabras y que muchas cosas, ¿no? Creo que el modelo, obviamente de gestión del agua, pues sí, tiene toda la referencia a un modelo ingenieril en el cual se basa. Entonces, es bien difícil porque también ustedes, no sé si recordarán un libro de dos antropólogos mexicanos, no, perdón, argentinos, de Miguel Bartolomé y Alicia Barabás, que ellos hablan de la construcción de una presa creo que era en Oaxaca, entre Chiapas y Oaxaca, no me acuerdo, y le llaman el ingeniero el gran Dios, porque justamente lo que dentro de otras cosas que hablan en ese libro, no solo hablan de eso, pues decían cómo los ingenieros posicionan su conocimiento o su forma de conocer frente a cualquier otro argumento y cualquier otra cosa. En este caso, por ejemplo, en ese libro era una diferenciación entre el culto de los indígenas y el ingeniero que estaba ahí, pues, como el gran Dios. Entonces, pues ahí se dice pues que no hay otra cosa más que los ingenieros. En otros casos de otras presas que se han construido en México ha pasado lo mismo. Los ingenieros toman muchas decisiones, son tomadores de decisiones por excelencia, antes que economistas, antes que cualquier cosa, toman decisiones. Y por ejemplo, en los casos en otros casos, pues aunque ha habido participación de antropólogos o de científicos sociales, pues simplemente han sido informes, han sido cosas accesorias, pero pues no. No sé exactamente por qué razón sea, creo que es desde su perspectiva de construir conocimiento, desde su construcción epistemológica de conocimiento, que desde ahí lo hacen y finalmente no ven otras perspectivas, pero a bien, pues no sé, no sabría decirlo. Y el otro tema, yo pienso que sí, es súper necesario que se haya un tema ahí involucrado de cultura de paz, porque creo que las mismas comunidades están rebasadas, no pueden, es decir, como que están tan metidas en sus temas, tan metidas en sus conflictos, que ni siquiera están viendo que el proceso puede no funcionar, ¿no? Que no puede llevarles finalmente a nada si siguen en unas actitudes no positivas para resolución del conflicto. Lo cierto es también que no hay, ¿cómo diríamos? Un antecedente inmediato ya documentado y obviamente pues no es de manual, pero no hay algo que digan, esto puede funcionar y por ahí nos vamos, porque además es cierto que cada comunidad, cada conflicto pues es distinta. Incluso mismo en el proceso del Zapotillo, vemos desde una postura a la gente de Palmarejo, diferente a la de Temacapulín, diferente a la de Acacico. Cada quien gestiona su conflicto como puede, perdón. Pero sí, creo que sí es necesario que finalmente se traten temas de conflictos a través de
de temas de paz. Creo que va a ser necesario también. Pues solamente eso. Gracias, doctora. Una contribución más. Sí. Fíjese que en el 2016, en el área metropolitana de Ocotlán, constituida por Jamay, por la parte de Poncitlán, existió un debate muy interesante, precisamente desde una óptica metropolitana. Llegó en esa fecha, 2016 final, principios de 2017, una macro recomendación de derechos humanos, precisamente por el grado de toxicidad del agua que estaba principalmente colindando con algunas comunidades que nosotros ya conocemos por su grave situación renal. San Pedro Itzicán, por ejemplo, en Poncitlán es uno de ellos. Dentro de esta región de la Ciénega, de 12 municipios que lo constituyen, nos dimos a la tarea de empezar a contestar la macro recomendación. Bueno, para no hacer el cuento largo, de estos municipios solamente yo creo que respondió el 30%, si bien fue, y no solamente quedó en una respuesta a medias, porque después vino otra recomendación, lo elevaron a la Corte Internacional, se hizo, pues fue muy sonado el tema. El problema es que, sumado a lo que ya estaba contaminado, hay una problemática que todavía no se detecta, o al menos no se hace visible, y que es en la búsqueda por parte de los gobiernos municipales, los pozos para extracción de agua y que tienen grados elevadísimos de arsénico. Entonces, sí tenemos agua, sí está el agua, sí existen las condiciones, por lo menos para hablar de que se puede abastecer, pero el problema, algún tipo de servicios generales, pero ¿qué pasa con ello? Cuando de las grandes transnacionales, que hay dos en la región de Ocotlán, que se dedican a hacer producto alimenticio de bebé, son los que acaparan prácticamente los pozos que no tienen las condiciones de arsénico, de trifosfato, en fin, una cantidad de químicos impresionante. ¿Qué hacer? No sé si hay alguna consideración en este estudio, porque el agua que llega, que lanzan de la zona metropolitana, el área metropolitana de Ocotlán hacia Guadalajara, pues lleva también una condición casi de muerte y que no se está debatiendo como debería ser. Sí, bueno, particularmente yo no estoy haciendo ese trabajo. En el equipo del proyecto que les contaba que tenemos para tratar el tema del zapotillo y los impactos, está la doctora Cindy Maculi. Cindy Maculi ha trabajado durante muchos años la contaminación del río Santiago y justamente ella también ahora está trabajando el tema de los municipios en los Altos de Jalisco. Entonces, no lo vamos a tratar como tal el tema, pero sí es parte de la preocupación que existe pues dentro del proyecto, ¿no? Porque como bien dice, si el compañero Héctor, pues no van a traer agua ya como tal del zapotillo, van a haber otras formas, unas fórmulas de gestión de la cuenca para lograr este abastecimiento. Sí se tiene que pensar también en el saneamiento, porque justamente estamos devolviendo agua súper contaminada al río Santiago, que está generando estos problemas que usted identifica para Ocotlán, pero a lo largo de la cuenca del río Santiago, también mucha gente con enfermedades de riñón y de otras tantas enfermedades que ya se han denunciado. Pero si entendiéramos el ciclo hidrológico, pues entenderíamos que eso también es parte de este problema y de lo que se tiene que hacer para solucionarlo. Entonces, ahorita no lo estamos haciendo, pero sí va a ser parte de lo que vamos a desarrollar dentro de este proyecto. Aquí hay una contribución, gracias doctora, de nuestro compañero Héctor, y precisamente es Corte Interamericana, exactamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó el 7 de febrero del 2020 la resolución 07-2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de los pobladores de las zonas aledañas del río Santiago.
tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de una presunta contaminación ambiental del río de Santiago y el lago de Chapala en el estado de Jalisco. Y esto es solamente lo que se ve, pero valdría la pena una investigación a profundidad documental a través de los portales de transparencia, a través de los temas de derechos humanos, qué está sucediendo con estas comunidades que cada vez más están enfermando. No solamente del tema renal, hay cuestiones dérmicas, entre otras cosas, ¿no? Que ya están provocando incluso que los reflectores se volteen por los temas oncológicos. Lo dejo nada más sobre la mesa para poderlo debatir adelante. Gracias, Héctor. ¿Algún otro comentario que esté en la mesa para... Y si no es así, pues sí me gustaría cederle el uso de la voz al doctor Alberto Arellano para algunas reflexiones en este sentido y pues también, si no hay más, agradecerte la participación, doctora, por tu extraordinaria disertación. Doctor Arellano. Gracias. No, al contrario, agradecerte, Anaí, digo, que yo sé que trabajas mucho estas temáticas, eres experta y bueno, y por si ustedes no sabían, ella ahorita está en España, entonces ahorita ya es tarde para ella. Entonces, muchísimas gracias y algo que yo solamente diría que quedara en el tintero, pues con mucho gusto, si algo que quieras hacer una anotación o que no resaltaste o que quieras hacer énfasis, pues adelante y lo que diga también Magdiel al respecto, ¿no? Perdón, yo le pasaré algunas preguntas luego, ¿sí? Como dice Alberto, para ya no desvelarte. A sus órdenes, sí, claro que sí. Bueno, no, yo más bien agradecerles la oportunidad de hablar porque además está muy a gusto hablar así en estos foros, aunque sean virtuales, porque pues uno puede hablar con más detenimiento del tema, porque en unas ponencias de congresos uno va corriendo y terminas diciendo a veces un montón de cosas o se te olvidan o te haces bolas, pero cuando estás en un espacio que se puede debatir, que se puede hablar y que te dan un espacio finalmente más amplio, pues eso se agradece mucho y pues se genera que el público también hable. Y bueno, pues agradecerles y simplemente decirles que justamente uno de los pendientes súper importantes en el tema del Zapotillo es el debate de la gestión del agua en la zona metropolitana. Se habla de las cuencas, se habla de las comunidades, pero ¿qué onda y qué pasa con la gestión del agua en la zona metropolitana? Justamente por la cancelación de la presa del Zapotillo, ¿no? Entonces, ese es un tema súper necesario, súper importante y que es necesario dar porque, como bien dije, la necesidad de agua va a existir, los problemas van a seguir existiendo, la población va a seguir creciendo, los problemas también van a seguir creciendo, entonces siempre, siempre, siempre va a haber necesidad de agua. Entonces es necesario resolverlo, entonces ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces sí, es necesaria esa parte y creo que también lo dejo ahí, listo como para seguir en otro momento en esos puntos. Muchas gracias. Gracias. Es así como llegamos Gracias. al final, doctora Anaí, y a todos los que nos sintonizan también en una sesión más de nuestro seminario permanente de estudios metropolitanos. Agradecemos al Colegio de Jalisco, a la Universidad de la Ciénega de Michoacán, a la Universidad de Guadalajara, CUCIénega, y por supuesto a todas las buenas labores y anfitrionía de nuestro amigo Alberto Arellano. Saludos, me dio gusto volverlos a ver y gracias de nueva cuenta. Listos para la siguiente puesta en marcha de nuestro seminario, que pronto les vamos a dar noticias. Muchas gracias y pasen buenas noches.